Nungoa zera zu, Jesusa, non bizitza? Ni biziz. Nungoa zera zu, Jesusa, non bizitza? Ni biziz zautzen. Izabez urtetako. Hemen, Ibastetatik. Bai. Beti zautza. Zenbat urte askazu? Ni labeta zortzi. Zaten lagunak. Hoxe zatatu naiz. Beti pasian. Gazetako lagunak oen jatean. Eta pasiak eta matik zuen. Leno handek moedez. Bueno, Jesusa, eta zu, noiztik etortez da honean? Berroi batu ze. Berrogei? Asko. Asko. Gazteria ikusi eta Gustua. zen guapo zauden da. Guztua. Guztua. Earki. Guztua. Uste asko, baina guztua bazaituz. Eta zenbat ikasle ezagutu? Auskalo, zeman. Asko esatea, jo Jesusa eta bai. Bai. Aio. Bai, ezaguna zera, ezaguna. Bai, oso ezaguna. Eta zuk zer errepikatuko zenun zure bizitzak indezunak? Zer errepikatuko zenun? Zer zagun dizuke. Ez dakit, gola zuteko zen. Osea, ala mozko dauzik iztete. Palekitea ziet eta... Tindakoak inguzta. Bai, indekoekin, konpalune. Baskarixak eta gana zukitzetxo zuen. Neku. Hola, konkorrak egiten da launtzeiek. Aletik janonea ikatzen da, legontzegiak. Eta bestela bada. Eta bestela neukitik konkorrak egiten da, xak. Eta gabian bakarketak lasa inotezea. Ez dakazu, zuetxezu gabian, telebista ikusio. Ez. Gauden telebizteik ez, Baskar ondon bai. Bueno, Jesusa, zuk urte hauetan bizi izan desun guztiakin, ze hirua hori posizioa zure. Zuri, osasun hormonla. Eta, suerte bat, lana eta handere hon bat. Ez da gitakazko, baina handere hon bat. Pake bizitzeko mundu hon. Eskerrik asko, ba. Arnaz taupadak euritantak leioan bakardadea. Kaixo, ongi etorriak, Eraso Politeknikora. Hau bixatikan eskatu zigotenean, komentatu zigotenean foro hau hemen egiteko aukeraz zalantzarik ez genuen izan. Zer ez eta eskola honetan tradizioa industrialdean eta izan den pertsonez aigea eta, badakigu gizarte honetan garrantzitsuena pertsona gala. Bakardadea hitz egingo dugu eta, ote dago bakardadeari aurre egiteko modurik. Muchas gracias por venir. En Eraso Politécnico, cuando nos hablan de colaborar en alguna acción relacionada con las personas, no tenemos duda y abrimos esto. Algunos se acordarán, esto era la Escuela de Artes y Oficios, que inauguró en el 59 Franco, luego estuvo aquí la Escuela de Peritos y ahora somos una escuela, un instituto integrado de formación profesional, que tenemos una parte industrial, pero en el que cada vez está cogiendo más importancia todo el tema relacionado con las personas. Y estamos a gusto con este giro que está realizando el instituto. María José Variola de Técnica va a ser la que va a dinamizar y nos va a decir un poquito cómo se va a desarrollar la jornada. Egunon, ongi etorriak denari. Hore bat da hemen Eraso ikastetxean gure lehendabiziko jardunaldi hau, belaunaldi, bide bat egiteko aukera daukagu elkarren artean eta benetan eskerrik asko onera hurbildu zareten guztiei. Buenos días a todos.
Estamos muy contentos, la verdad, de poder realizar y este día celebrar este encuentro entre dos generaciones que tenemos un único camino por recorrer. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber acudido hoy aquí y sobre todo quiero felicitar a todos nuestros jóvenes que hoy nos acompañan en la jornada por haber elegido formación profesional para vuestra carrera de futuro y sobre todo porque habéis elegido una familia profesional de atención a personas en situaciones de dependencia, de imagen personal, que también estáis aquí, y que tenemos un único camino por recorrer, dos generaciones que nos estamos encontrando aquí, un camino por hacer, mucho que trabajar y un futuro muy prometedor. Entre todos y todas vamos a realizar ese camino juntos. Empezamos con este primer encuentro intergeneracional y esperemos que no sea el único y sobre todo hoy nos toca disfrutar en una mañana donde cada uno tenemos mucho para aprender y cada uno de nosotros y nosotras también tenemos mucho para aportar. Quiero agradecer al Instituto Politécnico EASO por acoger esta primera jornada y sobre todo felicitar también a los técnicos que han estado trabajando aquí, al profesorado y al alumnado y sobre todo a la Fundación Aubilla que colabora hoy con nosotros y que gracias a ellos también hemos podido realizar este encuentro. Ongi pasa goiza, disfruta tú, eta bide bat hasten dugu, bide polit eta berri bat, eta zorionak hemen hurbildu zareten guztiei. Laburbilduz, 2 minututxotan ikusiko dugu gaur goizeko programazioa nola prestatu dugu. Los vídeos que estáis viendo son vídeos que habéis realizado los alumnos y las alumnas de los 6 centros que están participando y colaborando en la organización de estos encuentros de solidaridad intergeneracional. Como podéis ver ahí, estamos en EASO, pero acuden también desde Aritxabaleta, Inmaculada Tolosa, Monte Albertia, Meca y Playaundi. Y sois vosotros los protagonistas, junto con los colaboradores de la Fundación Aubilla, los que habéis podido materializar y hacer realidad estos vídeos que iremos viendo alrededor de la jornada. Contamos con la presencia también de Javier Yanguas, que después, como muy bien ha dicho Maite, nos presentará en su ponencia unos 30-40 minutos, hará la presentación de un tema que es el que hoy nos une a todos, tanto a las personas que han venido desde Aubilla como a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que es la soledad. Vamos a ir intercalando los vídeos que habéis podido realizar durante estos días antes de acudir aquí y después del café nos organizaremos en unas mesas de trabajo donde cada uno pues también podrá ir colaborando y sobre todo compartiendo esas preguntas referentes a la soledad y al final de la mañana volveremos otra vez aquí a realizar unas conclusiones. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Lourdes Pérez, subdirectora del Gobierno Vasco, del Diario Vasco. Eskerrik asko etortzeagatik, Lourdes zuri ere bai, y realizarán entre los dos las conclusiones de la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar paso al segundo vídeo realizado por el Centro de Inmaculada Tolosa y después ya empezaremos con la ponencia de Javier Yanguas. Jose, telefonoak gero piztutzeaz ez ahazteko abixatu. Primero de todo te quiero preguntar, a ver, ¿dónde naciste? San Sebastián. ¿Y cómo era tu familia? ¿Cómo era? Bueno, pues mi padre se marchó, nos llevó a Legazpia cuando yo tenía 4 o 5 años y en ese momento se separó de mi madre, o sea que yo me he criado en Legazpia. ¿Con tu padre? Con mi padre y con su mujer, porque luego con el tiempo se casó, pero estuvo conviviendo mucho tiempo con ella. ¿Y tenías contacto con tu madre? No. No, solo con tu padre. ¿Y tenías algún hermano o así? Una hermana. Todo el bachiller en La Salle de Legazpia.
Y luego me mandaron, a los 13 años, me mandaron interno a Loyola, a la Salle de Loyola. Y estuve, bueno, estudié nada. Saqué 7 suspensos y una matrícula de honor. Entonces, mi padre a los 14 años me llevó castigado a la fábrica de Patio Echeverría a trabajar. ¿Y alguna vez te has sentido solo? ¿Solo? Bueno, pues incómodo, o sea, incómodo cuando ocurrió esto, muy incómodo. O sea, yo ya tenía 13, 14 años y muy incómodo. Luego ya a los 16 años me escapé de casa, que la relación con mi madrastra, me casé en San Vicente, otras relaciones, ¿no? Yo tengo hijos, 2 y 2. O sea, que has viajado mucho. Sí, viajo mucho. ¿Y eso te ha fortalecido mucho? Hombre, es constructivo, ¿no? Eso es bueno. ¿Y volverías a viajar? Sí. Aunque no tengo amigos aquí, pero bueno. Bueno, pero si estás cómodo, pero estoy a gusto. suficiente eso, ¿eh? Sí. A dar una vuelta, vas hasta el pueblo y todo, ¿no? Sí, hay una señora Bichori que me suele llevar. Ah, muy bien. Hago alguna compra en Eroski, bueno. Sí, muy bien, a tu gusto. Es la voluntaria. Sí. Y después de vivir todo lo que has vivido, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que te gustaría transmitir a la generación? A mi generación, por ejemplo. Pues no sé, es que yo no me erijo en profeta ni en profesor de nadie, ¿no? Pero yo me limito a vivir la vida, aquí estoy muy cómodo, muy a gusto, ¿entiendes? Entonces no sé, ¿qué voy a decirles? Que vivan la vida. Que Bueno, después de haber visto este emotivo vídeo, comentaros también que tenemos un canal de streaming hoy, porque sí que es verdad que el profesorado ha tenido la posibilidad de ponerse en contacto también con varios centros, tanto de formación profesional como varias residencias, y hay muchísimas personas, tanto en los centros, alumnas de formación profesional, como en las residencias también, que nos están siguiendo la jornada, y por tanto un saludo también a todos y a todas los que nos están escuchando desde fuera. Y tenéis ahí, a ver si puede poner Maite, bueno, es labur.eus, el canal YouTube, está ahí en la tercera diapositiva, eso es, ahí lo podemos ver. Tenéis el acceso a wifi, EASO gonbidatuak, pasáis el password EASUko gonbidatuak, y por streaming a través del canal labur.eus/YouTube. Desde aquí pues les mandamos un fuerte saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando y siguiendo hoy a la mañana. Bueno, María José, luego se quedará la grabación en el canal YouTube del Instituto. vale. Berriz ikusi nahi bada, Institutoko YouTube kanalean egongo da, ¿vale? Vale, y damos la palabra ahora a Javier Yanguas, un gran profesional y sobre todo una gran persona, que tuvimos también la oportunidad de tomar un café un día y hablar sobre diferentes puntos en común desde su ámbito profesional, desde su colaboración con la Fundación Auvisha y desde lo que nosotros podemos aportar desde la formación profesional en el País Vasco. Javier Yanguas es director científico del programa de mayores de la Fundación Bancaria La Caixa. Eskerrik asko, hurbiltzeagatik, Javier, zure laguntza beharrezkoa izango dugu ere, eta hitza pasatzen dizugu bakardadearen inguruan, ea ze kontatzen diguzun, gaur zurekin seguro nago asko ikasiko dugula. Mila esker.
Ni esker zuri, eta bueno, saiatuko garela. Bueno, buenos días, egun on denoi. Mirad, yo, bueno, lo primero que estoy encantado de estar aquí. Mis hijos ya me han advertido esta mañana que no dé una chapa textual, que os deje a todos planos, porque, en fin, ¿no? Estas cosas de los padres con hijos adolescentes, por lo cual tengo un doble reto, contaros la soledad y no aburriros demasiado. Mirad, yo lo que he hecho es pensar un poco en 6 ideas clave de esto de la soledad, porque no es una cuestión solo de la soledad en mayores, ¿sabéis? Yo creo que todos los que estamos en esta sala, de alguna u otra manera, tenemos una experiencia personal de lo que es la soledad, ¿sí? Lo que vamos es como intentar analizar 6 ideas que para mí son claves, ¿sí? Aquí está también Eva Salaverría y Almudena Esteberena, y estuvimos también hablando de esto en el Ayuntamiento de Donosti, y lo que vamos a intentar es ver esas 6 ideas, ¿no? Es decir, 6 cuestiones clave en el asunto de la soledad, ¿vale? Bueno, la primera cosa es que hay una, ¿no? En los que somos psicólogos, los que hemos dedicado a la psicología, pasa muchas veces que de cosas, ¿no? De fenómenos o de cuestiones muy complejas, hacemos a veces cosas auténticas banalidades, solemos hacer, es decir, le vamos despojando de todo aquello que es complicado de entender y hacemos a veces cosas banales. A mí me da la sensación que con la soledad pasa esto, ¿sabéis? Se oye en los medios, ¿no? En España hay 4 millones de personas mayores que están solas, que viven solas, por lo cual hay 4 millones de personas que se sienten solas, ¿no? La soledad es 4 millones de personas. ¿Sabéis? Esto no es así, porque todos los que estamos aquí tenemos experiencia personal de estar con gente y sentirnos solos, ¿a que sí? Y de estar solos y sentirnos acompañados. Es decir, una cosa es lo objetivo, yo vivo solo, yo estoy solo, y otra cosa es lo subjetivo. Yo lo que voy a intentar es dar una visión un poco más compleja de qué es esto de la soledad, ¿sí? Este es el primer objetivo, ¿vale? Bueno, ¿la soledad qué es? Bueno, algo que todos hemos experimentado, es un sentimiento individual. ¿De qué? De aislamiento. Nosotros estamos aquí, los otros están fuera y nos sentimos aislados. Puede ser que estén al lado nuestro, puede ser que estemos conviviendo en la misma casa, puede ser que yo esté solo objetivamente, pero ese es el sentimiento individual de aislamiento. Los ingleses hablan mucho de esto de vivir en una burbuja, de sentirme con una burbuja, y es una de las cosas que caracteriza es ese sentimiento de aislamiento, ¿vale? Yo estoy, ¿sí? Como separado de los demás, ¿sí? No conecto. Los demás van a una cosa, yo estoy, ¿sí? Lejos de esa realidad. La segunda cosa, que es la que en realidad tiene mucha fama, ¿no? Y es muy, por lo que es conocido la soledad, es porque la soledad también es una evaluación, es una discrepancia. ¿Sí? En psicología se dice que es una discrepancia cognitiva, ¿sí? Esto Lourdes Pérez, que está por aquí, también sabe lo de la discrepancia cognitiva, por un artículo que publicó hace poco. ¿Qué es? La soledad es la diferencia entre lo que yo espero de mis relaciones y lo que yo tengo de mis relaciones, ¿sí? Esta es la otra realidad. Yo espero que me vengan mis hijos a ver todos los días, no me vienen a ver, me siento sola. Yo espero que mi novio me llame, ¿sí? O yo espero que mis amigos me llamen, no me llaman, no cuentan conmigo, me siento sola, ¿sí? O me siento solo. También es una evaluación, fijaos, es un sentimiento de aislamiento, pero por otro lado es algo que depende de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, ¿sí? De nuestro cerebro en definitiva, ¿sí? Y una parte que es cognitiva. Claro, y esta es la parte que es más sencilla de evaluar, ¿sabéis? Por eso se le pregunta muchas veces a la gente, oye, ¿cuánto quieres que te vengan a ver tus hijos? ¿Cuánto te vienen a ver? Y entonces hay mucha discrepancia, mucha distancia entre esas dos cosas, pues, ¿no? Uno se siente solo. Eso, por ejemplo, explica que haya más soledad en el sur de Europa que en el norte de Europa, ¿sí? Eso es una manera de explicar, claro. En Euskadi o en Cataluña o en el sur de Italia o en el sur de Francia hay mucha más soledad en términos epidemiológicos que lo que hay en el norte, porque en parte en el norte se espera menos de las relaciones que tenemos, ¿sí? Que en el sur. Ese es uno de los motivos. A veces la soledad no es que nos falten personas, a veces lo que nos pasa es que nos falta alguien en concreto, alguien que es muy importante. El padre, la madre, un amigo que se ha muerto, yo qué sé, un novio o una novia que tuvimos, la mujer que ha fallecido, la esposa o el esposo. Sí, faltan relaciones significativas. Y la soledad no la produce la ausencia de relaciones, no tener a nadie, sino que nos acordamos de alguien en concreto, ¿sí? Que a veces es producida por eso. A veces la soledad son emociones, ¿sí?
fundamentalmente emociones negativas. Hay algunos autores, ¿verdad?, que hablan, ¿no?, de lo bonito que es la soledad, vivir en el campo, el ascetismo, sí, esta cosa, ¿no? Los ingleses dicen, ¿no?, tienen dos palabras, loneliness, que dice que es la soledad negativa, y solitude, que es la soledad positiva. Algunos dicen, no, es que en castellano y en euskera nos faltan palabras. Yo creo que la soledad esa del que está leyendo un libro, la soledad del que va por el monte, o la soledad del que pasea por la playa o escucha música, yo creo que no es la soledad de la que hablamos, porque en el fondo pues uno está conectado, ¿no?, con mil cosas, cuando lee, cuando pasea, cuando escucha música. La soledad es un sentimiento, la mala, la no deseada es un sentimiento, o es algo que está teñido de emociones negativas, ¿sabéis? Tristeza, no depresión, tristeza, sufrimiento, falta de bienestar, a veces frustración, a veces vergüenza, ¿sí? A veces vergüenza, ¿no? O a veces nos hacemos sentir culpables a las personas, o la gente vive con culpabilidad esa soledad, ¿no? Si te habrás quedado solo, por algo será, ¿no? ¿Sí? Algo habrás hecho para estar solo, ¿sí? Cuando en realidad no es estrictamente necesario que uno haya hecho nada para estar solo, ¿sabes? También es eso, y también a veces la soledad tiene que ver con dónde vivimos y con nuestra vinculación comunitaria, ¿sabéis? Si estamos integrados en el barrio donde vivimos, si tenemos, ¿sabéis?, si participamos en diferentes lugares, tiene que ver con eso. Por lo cual, la soledad no solo es el hecho de estar solo, la soledad puede ser pues un sentimiento de aislamiento, es también a veces una evaluación, y por lo tanto la manera de entender, ¿no?, tú puedes cambiar tu idea de la soledad cambiando como piensas, ¿no? A veces son emociones negativas, a veces es que nos falta alguien significativo o algo que nos acordamos y que echamos de menos, a veces es esa parte comunitaria. La primera idea que yo os quería trasladar es que esto de la soledad es bastante más complejo de lo que en apariencia puede ser, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta mucho, una mujer, se llama Cristina Víctor, que además de ser muy baja es una excelente psicóloga, y ella tiene un modelo que viene a contar, ella trabaja en la Universidad de Brunel en Inglaterra, y ella cuenta en un modelo que esto que os acabo de contar es la parte central, esa que aparece ahí, de lo que es propio de cada uno, ¿no?, de nuestra personalidad, de cómo miramos, de cómo pensamos, de cómo sentimos. Pero hay otras cosas que tienen que ver con esa soledad que están fuera de nosotros y que a veces la provocan, ¿sí? ¿Qué la provoca? Pues eventos vitales que nos pasan en la vida, ¿no? Yo qué sé, enviudamos cuando somos mayores, nos divorciamos, tenemos una enfermedad, tenemos un cáncer, nos jubilan y no nos habían dicho absolutamente nada, ¿sí? Y nos hemos quedado sin el proyecto vital que teníamos, y por lo tanto pues nos sentimos solos. Yo que sé, que hay un montón de cuestiones que pueden provocar la soledad. ¿Sabéis? Que no es algo que tenga que ver con el individuo solamente, sino que algo de fuera nos puede hacer esto. Discutimos con la cuadrilla, nos enfadamos, nos quedamos solos. Fulano pasa lo que sea en las relaciones, nos sentimos solos, ¿sí? Esa segunda cuestión, mirad, en salud, yo creo, claro, desde el punto de vista de la psicología al menos, ¿no?, hemos hecho mucho énfasis en lo importante que es el autocuidado físico y el autocuidado, vamos a decir, cognitivo, ¿no?, sobre todo en personas mayores. Pero hay un estudio, el estudio longitudinal de Harvard, que cuenta, que es un estudio que empezó en 1978, tenéis un TED además colgado, si queréis verlo, y en ese TED, que empezaron ese 1938 entran 700 personas de Harvard de 1938, que os podéis imaginar pues, que eran los que tenían dinero para estudiar en Harvard en aquel momento. Por ejemplo, Kennedy, el presidente Kennedy, estaba en esa muestra. Luego cogieron otras 700 personas de los suburbios de Boston, personas que vivían en unas condiciones muy complicadas, sin agua caliente, sin calefacción, y les han ido siguiendo año a año hasta este momento, que ya quedan muy poquitos de esa muestra. ¿Sabéis lo que más explica vivir más en mejores condiciones de salud? Las relaciones que pueden seguir de nuevo. Eso es lo que explica. Es decir, el engagement, lo que yo apuesto por mis relaciones, el tiempo que yo gasto en mis relaciones, ¿sí? Y esto es muy importante porque luego os voy a contar algo de una investigación que va a ser publicada ahora de qué es lo que está fallando en nuestras relaciones, que tiene que ver con la soledad. Bueno, pues el no invertir en nuestras relaciones es una de las cosas que en parte define la soledad que vamos a tener en el futuro, ¿sí? Invertir en nuestras relaciones tiene que ver no con, ¿sabes?, coger el WhatsApp, y tiene que ver con gastar tiempo, con la capacidad de comunicarnos con los otros, con la capacidad de contar nuestros sentimientos, de compartir.
a veces de frustrarnos y cabrearnos, porque las relaciones también tienen esto, ¿verdad? No todo es bueno, ¿no? Sino que a veces pues, uno tiene que aguantar, pues yo qué sé, lo que sea que tenemos que aguantar, ¿sí? De la pareja, de los hijos, de los padres, de lo que sea. Pero también tienen otra parte que tiene que ver con compartir proyectos, con compartir objetivos, ¿sí? Eso también define nuestra soledad. ¿Qué define la soledad? Pues las variables sociales. Aquí sucede como en muchas cosas que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? La pobreza, a más soledad, a menos nivel educativo, más soledad, a peor salud, más soledad, todo por relación así. Y también tiene que ver con otras políticas que a veces se hacen y que no conectamos unas cosas con las otras. Y esto es muy relevante, ¿no? Hacemos políticas de vivienda que no se sabe muy bien si sirven para nuestras relaciones personales o si fomentan la soledad. O hay departamentos de servicios sociales de municipios que tienen metido esto de la soledad y trabajan, y otros que no. Es decir, hay un conjunto de cosas fuera de nosotros mismos que también tienen que ver con la soledad. Y una última cosa, y pasamos a la siguiente. En la soledad hay sentimientos distintos, que tienen motivos distintos, y la gente hace cosas muy distintas cuando tiene esos, ¿sí? Es decir, hay soledades distintas que tienen sentimientos distintos. Y hay quien dice, hay a veces que la soledad está teñida pues de desesperación, ¿sabéis? Jo, tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Me divorcio, tengo 2 hijos, no sé qué hacer, no sé si seguir en casa, no sé si divorciarme, tengo miedo, y cuando estoy con ese miedo tengo ese sentimiento de soledad. A veces es vulnerabilidad, ¿sí? Vosotros que trabajáis con gente mayor lo sabéis, ¿no? Miedo a caerme, miedo a estar en casa, miedo a que me pase algo, tengo un ligero nivel de dependencia, me siento vulnerable, ¿sí? A veces cuido a mi mujer y no sé cómo cuidarla, me siento vulnerable. Ese sentimiento de vulnerabilidad me provoca la soledad. A veces que la soledad es una cuestión corporal, ¿sí? En muchas personas mayores, ¿sí? Noto que mi cuerpo va hacia abajo, ¿sabéis? Y me voy plegando hacia adentro y me voy sintiendo cada vez más solo. Y esa soledad tiene que ver poco con quién, con gente que puede sentir soledad, pues porque, ¿no? Le gustaría vivir en Euskadi y se ha tenido que ir a trabajar a Corea del Sur y no se entera, no es capaz de comunicarse con nadie, tiene nostalgia y a veces nos sentimos solos, ¿sí? A veces ese aislamiento, a veces ese sentimiento de soledad está provocado ¿por qué? Por el vacío, por esa sensación de vacío, ¿sabéis? De que uno no tiene un proyecto que llevar adelante, ¿sí? Es decir, sentimientos distintos que provocan soledad, que hay motivos distintos. Falta de pareja, ¿no? ¿Sí? Mi sobrino que andaba el otro día un poco así, solo y triste, porque le había dejado la novia, le dijo, pues échate otra novia, ¿no? Si esto es muy fácil de quitarse la soledad. Claro, pero a mi tío que tiene 94, que se le murió su mujer después de 72 años de matrimonio, 72, se dice pronto, hace 4 días, pues mi tío, ante la misma situación, ¿sabéis? Mi tía no es reemplazable, ¿no? Tendrá que vivir o aprender a vivir con esa soledad. Hay gente que siente soledad porque el motivo que es, pues que le falta un proyecto vital, le han jubilado 50 y tantos años, no sabe qué hacer, ¿sí? Siente soledad. Hay gente que no tiene personas con las que estar. También es una realidad de la soledad, aunque no es la única. Y las personas tienen reacciones, tienen conductas distintas, ¿sí? Hay quien no entra por casa, ¿sí? De 9 de la mañana a las 9 se va a hacer no sé qué, a las 10 otra cosa, a las 11 otra, a las 12 otra, no come en casa, llega a las 10 de la noche medio muerto y resulta que todo eso hace ¿para qué? Para no sentir soledad, ¿sí? Hay gente que le ves el solitario que está paseando solo, pues no está muy claro que se siente solo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sentimientos distintos, motivos distintos y hacemos cosas distintas. Y esto es un poco la soledad, ¿sí? La soledad son pues cosas, ¿no? Diversas, vamos a ver. Primera idea. Segunda idea. Yo creo que se analiza mucho la soledad y lo que deberíamos de analizar son qué les pasa en nuestras relaciones sociales, ¿sí? Y yo creo que aquí hay malas noticias, ¿sí? Como Walter Benjamin, ¿no? El famoso, pues que decía que la literatura tenía que organizar el pesimismo, pues aquí vamos a organizar un poco la cosa esta de las relaciones, ¿no? Mirad, hemos hecho un estudio en la Fundación La Caixa a una muestra de casi 2.000 personas de 8 ciudades distintas en España que salieron al azar, desde Palma de Mallorca, Logroño, yo que sé, un pueblo que se llama Tárrega que está en Cataluña, bueno, Jerez de la Frontera, 8 ciudades al azar. Y en esas 8 ciudades hemos preguntado a personas entre 20
para arriba de años, ¿sí? Para arriba de años, creo que hasta 100, o hasta los que sean, no me acuerdo cuál es la persona más mayor, les hemos preguntado por las relaciones sociales y les hemos preguntado por su soledad, ¿sí? O sea que, vamos, que responde lo que aquí se va a decir, responde un poco pues a las edades que tenemos por aquí, ¿no? En esta sala. Mirad, esto a lo que aparece ahí es el porcentaje del riesgo de exclusión, ¿vale? Es decir, personas que están en riesgo de estar excluidas porque les fallan sus relaciones sociales. Lo que está abajo en naranja, ¿sí? Si veis, es la familia. Y la familia pues tiene un pase en este momento. Es decir, el riesgo de exclusión social es bajo. Y tenéis los tramos de edad, de 20 a 39 años, de 40 a 64, hasta 80 y de 80 y más años. Tiene un pase. Pero como sabéis, la familia, que es la que da apoyo y relaciones, pues tiene fecha de caducidad, porque resulta pues, que estamos por debajo del reemplazo generacional. Es decir, Euskadi y muchos lugares de España pierden población, por lo cual familia vamos a tener cada vez menos y además no va a vivir en nuestro sitio. Pero el mayor riesgo que se ve o la mayor incertidumbre es justamente por la otra vertiente de la red social, que son los amigos. ¿Sí? Los amigos, es decir, de cuántas personas tenemos con las cuales poder hablar, poder compartir, poder pedir una ayuda en caso de necesidad. Resulta que el 20% de las personas entre 20 y 39 años, el 20% de la gente más joven de la muestra, está en riesgo de exclusión social. El 20%. ¿Sí? Ahora vemos por qué está en riesgo de exclusión social. Esto va subiendo ligeramente, pues ya veis hasta casi el 30% de los de 65 a 79 años y sube hasta más del 45% de los mayores. La red de amigos. ¿Sí? Es decir, lo que sucede es, vamos, la hipótesis es la siguiente: si tenemos ahora problemas en nuestras relaciones sociales y hay muchas personas en riesgo de exclusión, ¿qué es lo que va a suceder dentro de unos años? ¿Sí? Esa sería la cosa, ¿no? ¿Quién tiene más riesgo de exclusión? ¿O quién está en peor situación? ¿Los hombres o las mujeres? Pues están peor los hombres, curiosamente. ¿Sí? Yo creo que curiosamente, ¿por qué? Porque las relaciones que establecen los hombres con los hombres son más instrumentales. Joder, vamos para el partido de fútbol, vamos a tomar unos potes, ¿sabéis? Y las relaciones de las mujeres, la hipótesis es que son más relaciones de ayuda, de cariño, de afecto, ¿sí? Más de ese estilo. En todo caso, parece ser que los hombres están peor que las mujeres. Parece ser porque dentro de 3 años vamos a volver a pasar la encuesta y os contaré por dónde es. Y luego, esto me lo paso, y esto también, y vamos a ir a esta historia. En la red social, tanto de amigos como de familiares, se analizan 3 cosas. El tamaño, ¿vale? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántas personas tengo? Y se analizan 2 cosas más. La cercanía emocional y la confianza en que si necesito ayuda me la den. Aquí el tamaño, en otras cosas no, pero aquí el tamaño pues tiene cierta importancia. Es decir, cuantas más personas tenga, pues no, uno mejor está. Lo que falla es lo que está justo en la parte de abajo, tanto en la parte de las mujeres, esas rayas gris y naranja que tienen que ver con la cercanía y la confianza, y en los hombres exactamente igual, la verde y la roja, ¿vale? Que tiene que ver con la confianza. Que es lo que están, digamos, en donde se concentran los problemas de las relaciones sociales. ¿Qué es lo que sucede? Que la cercanía emocional, es decir, la posibilidad que yo tengo de tener personas con las cuales compartir sentimientos, compartir mis emociones, poder hablar de lo que para mí es importante, ¿sí? Para cada uno es importante, pues cada vez tenemos menos. Y también tenemos menos personas en las que podamos confiar de que si tenemos un problema, ¿sí? Me van a hospitalizar, necesito que cuides a mis hijos durante los próximos 3 meses. ¿Cuántos tengo? Cuando tenemos un marrón para que nos entendamos, ¿quién nos va a proveer ayuda? ¿Sí? Es decir, el objetivo, en el número de personas todavía andamos más o menos bien, más o menos, pero lo que realmente tenemos problemas es precisamente en esta parte de la cercanía y la confianza, ¿sí? En nuestra calidad de nuestras relaciones sociales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta era la segunda idea. El problema está en el tipo de relaciones que establecemos, y eso nos debería llamar la atención, porque claro, la cercanía y la confianza normalmente pues, reclaman presencia, ¿sí? Es decir, que nosotros nos impliquemos en nuestras relaciones y si no es complicado. Esta es la foto que tenemos en este momento. Siguiente idea. Luego pasaremos a la de la soledad, pero siguiente idea.
¿Qué pasa con la soledad? ¿Sí? Cuando preguntamos a la gente qué pasa con la soledad, pues le preguntamos, oye, ¿la soledad me parece un problema relevante para la población? Esto es una cosa, esto es un buff que aparece ahora en el periódico porque a no sé quién encuentran solo muerto en casa, realmente es un problema. Y cuando le preguntamos 0 no es un problema, 10 es un problema, la gente contesta 7,76. Es decir, es un problema relevante la soledad en general. General, para todos, desde los 0 hasta los 100 años, es importante. Cuando preguntamos, oye, ¿la soledad en mayores es importante? En mayores. 0 nada importante, 10 importante, 8,93. Pues muy importante, ¿no? ¿Sí? O tremendamente importante. Cuando preguntamos, ¿a cuántas personas conocéis en situación de soledad? ¿Cuántos? Preguntaros cuántos. Pues resulta que la nota es 3,43. Es decir, creo que la soledad es muy importante, creo que la soledad en los mayores es muy importante, pero yo no conozco a casi nadie en situación de soledad. Esta es la otra realidad, que se disfraza, que se vive, nunca mejor dicho, en soledad, que no se habla de ello, que no la conocemos, que no sabemos nada, ¿sí? Fijaros que 600 y pico personas contestan que no conocen a nadie, ¿sí? Fijaros, ¿no? Esta es la situación. Bueno, cuando preguntamos a la gente sobre la soledad, pues resulta que nos encontramos con que hay mucha más de la esperada, ¿sí? Mucha más de la esperada. Y esto asusta un poco, la verdad. Nosotros hemos medido dos cosas, hay muchas escalas para medir la soledad. Nosotros hemos cogido una que tira menos de esa mirada cognitiva, de la discrepancia, de la evaluación entre lo que tengo y lo que espero, ¿sí? Y que mira más, tiene una parte de eso, pero que mira más dos tipos de soledad. Soledad social, tener personas, echar de menos a personas, ¿sí? Con las que convivir, con las que estar, con las que hablar. Y la soledad emocional, que es sentimientos de abandono, sentimientos de no ser reconocido, de no ser valorado, de sentir que no le importa a nadie, que nadie se preocupa por mí. Una cosa es la social y otra cosa es la emocional. La soledad social, que es la que está en esa gráfica en naranja, pues como veis está más contenida, tiene su importancia, esos son porcentaje de personas que tienen soledad, ¿sí? Hemos quitado lo poco lo hemos quitado, moderada o grave o muy grave, hemos quitado lo poco porque, ¿no? Porque lo poco todos nos sentimos solos de vez en cuando, ¿no? O sea, hemos quitado. Y ya veis, pues hay porcentajes del 20 y tantos, del 26-27% de los de 20 y 39 años que va subiendo, pero bueno, se queda ahí abajo. Pero lo que nos ha llamado la atención es cuando preguntamos sobre la soledad emocional. Sentimientos de abandono, de no ser reconocido, de no ser valorado, ¿sabéis? Todas estas cosas que tienen que ver con lo emocional. Pues mirad, la gente entre 20 y 39 años tiene casi un 35% de esas personas que están en esas ciudades, que no representa España, pero que, o sea, en términos estadísticos y por ponernos un poco rigurosos, no representa la totalidad de España, pero bueno, yo no creo que haya muchas diferencias, se sienten solos, que aumenta hasta el 40% hasta los 80 años y que se dispara casi hasta la mitad en los mayores de 80. Esta es un poco la realidad de la soledad, ¿sí? Y lo mismo, más soledad, a pesar de que se diga lo contrario, en hombres que en mujeres, ¿no? Bueno, la idea que os quería transmitir, para no enrollarme mucho, que la soledad es algo complejo, que la gente no mira a la cara a la soledad, que tenemos unas relaciones que fallan por la parte más de la calidad de estas relaciones y que tenemos una soledad que concuerda con esas relaciones que van fallando, es decir, la parte más de esa calidad emocional. ¿Qué sucede? A mí, ¿qué me parece que sucede? Pues me parece que ha habido un cambio en los patrones de relación, ¿sí? Gastamos menos tiempo, ¿sí? El mundo también va, ¿no? de mundos más comunitarios, donde nos interrelacionamos más, a mundos más individualistas, estar menos con la gente. Y yo creo que nuestras relaciones y la soledad son una respuesta, pues, a esa situación. Y lo que falla, pues yo creo que es que, bueno, igual os parece un tradicional de mucho cuidado, pero yo lo que creo que falla es el compromiso en las relaciones. El engagement que dicen los ingleses queda como mejor, ¿no? El engagement queda como más suave, ¿no? El compromiso que es que yo estoy con mis amigos, que invierto en mis relaciones, que esas relaciones son para mí fundamentales en mi vida y que uno vive más vidas, y lo que falta es ese compromiso, yo creo, y esa mutualidad. Y esto es algo que tiene que ver con nuestra manera de comportarnos y que podemos darle la vuelta, y tiene que ver también con factores más sociales en términos meta que nos llevan hacia sociedades más fragmentadas, donde lo que les pasa a los demás los importa cada vez menos.
último punto y ya me callo definitivamente. ¿Por qué en este momento hay este boom de la soledad? Pues yo creo que porque la soledad también es un riesgo para la salud. ¿Sabéis? En el 2014, si vais a internet, en el 2014 sale el secretario de la Sanidad británica en The Guardian, un sábado creo que era, marzo del 2014, si no estoy equivocado, y viene a decir, ¿no? El titular era la soledad es peor que fumar 15 cigarros al día. ¿Sí? En realidad él citaba un artículo, luego salió otro artículo de Julianne Holt-Lustan, que es una epidemióloga americana, que lo que venía a decir en ese artículo es que el riesgo los factores que aumentaban y cuánto aumentaban el riesgo de mortandad, ¿no? Entonces la polución del aire creo que era un 7, la obesidad un 20, el beber no sé qué, y resulta que el fumar tal, y luego estaba por encima del fumar, estaba, ¿no? La soledad, ¿no? ¿Por qué es importante en este momento? Pues porque es un riesgo para la salud, ¿sabéis? La soledad tiene que ver obviamente con toda la que es conocido como salud psíquica, es decir, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumenta los trastornos de personalidad, disminuye la calidad de vida, provoca más sufrimiento, todo esto que os podéis imaginar, pero también tiene una derivada muy importante en términos de salud física. Es decir, por ejemplo, aumentan los problemas cognitivos, aumenta, por ejemplo, nos oxidamos más, nos inflamamos más, limita la respuesta antiinflamatoria del cuerpo, aumenta la obesidad, empeora la gente que está sola, empeora su nutrición, a nivel de funcionamiento físico funciona peor. Es decir, aparte del sufrimiento que genera, algunos autores dicen que esto de la soledad es un riesgo para la salud, tan riesgo como el colesterol, como la obesidad, como todas estas cosas, ¿sí? Que además, pues puestos a ser un poco frívolo, pues si uno tiene que engancharse a un riesgo, ¿no? De salud, pues siempre mejor ponerse, ¿no? De chorizo y de jamón, ¿no? Que da gusto, y de vino y de gin tonic, pues hasta las cachas. Pero es que esto de la soledad, además de aumentar el riesgo, es que encima uno sufre mucho mientras vive. Bueno, pues la cosa esta que os queríamos trasladar era esto. Uno, la complejidad de la soledad, que son muchas cosas, que la gente siente cosas distintas, que sentimientos distintos están detrás de motivos distintos, causas distintas, y que por lo tanto no todas las soledades se arreglan con poner compañía, ¿sí? Porque no todas las soledades se arreglan con poner compañía. A veces lo que tenemos que poner es tener un proyecto en la vida, o a veces la soledad es, bueno, es algo que tenemos que pasar porque nos toca, ¿no? Dos, que tenemos un problema en las relaciones sociales. Tenemos un problema en esta sociedad con nuestras relaciones sociales porque invertimos poco y porque además la calidad de esas relaciones, y no miraros cada uno a vosotros mismos, están sufriendo, especialmente todo lo que tiene que ver con la cercanía emocional y con la posibilidad de dar ayuda, de ofrecer ayuda y de pedir ayuda, ¿sí? Esas dos son las claves, que lo que domina es una soledad en la que lo más importante es los sentimientos de abandono, la falta de reconocimiento, la falta de valoración, la falta de estar presente en la vida de los demás, que es lo que caracteriza esa soledad emocional. Y finalmente, pues eso, que hay muchos que la soledad además, aparte de un problema, digamos, psicológico, de una situación que se vive, es un problema de salud de primera magnitud. Bueno, esta era la cosa de lo que yo os quería contar. Eskerrik asko benetan, Javier, eta zorionak, felicidades por tu presentación, y sobre todo yo creo que todos nos hemos sentido identificados con tantas y tantas cosas que nos has presentado hoy aquí. Maite, siempre te adelantas en el vídeo. Bueno, damos la bienvenida también a Ricardo Lamadrid, que ha venido hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. Es el director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, que nos viene también a acompañar desde la Viceconsejería de Formación Profesional. Ya sé que vuestras agendas están a tope, eskerrik asko bertara hurbiltzeagatik. Eta orain, kafe horretik, azkeneko goizan eta biziko zatiko bideoa ikusiko dugu, Playa Handiko ikasleek egindako bideoa, eta gero kafetxo bat hartuko dugu, eta kafe ondoren berriz ere denak ona hurbilduko gara, eta azalduko ditugu nola egin ditugun ja gero dinamikak eta lan taldeak. Comentaba
que ahora saldremos en 20 minutos, media hora a tomar un café y después de ese café nos juntaremos otra vez todos y todas aquí y explicaremos cómo vamos a hacer la dinámica de los grupos de trabajo y sobre todo ese compromiso que nos contaba Javier, cómo podemos plasmar en ese un único camino que vamos a establecer entre las dos generaciones que estamos hoy aquí. Orduan, eskerrik asko parte hartu duzuenei lehendabiziko zati honetan, goazen azkeneko bideoa ikustera eta kafetxo bat hartzea. Bai. Modu normal bat nik uste dut izan eukidetela. Beti bizitu gehen San Juanen, 3 seme-alaba ditut, Zarrenaia 58 urte, 55 eta 40 urtekoak ditut, seme-alabak. Eta, bueno, duela 10 urte, nire senarra 76 urtekin hasi zen gaixotzen, Alzheimerrekin. 10 urte hauek izan dira oso gogorrak. Eta, azkeneko 5 urte pasa ditu residentzian ingresatuta. Ni Martinekin eraman dut bizitza oso atsegina. Eta, zaindu aldan guztia egin zitzaion, zainketan, eta momentu honetan bizi naiz oso lasai, pentsatzen nire buruaz, eta nola esango nizuke, posik, denak indakoakin posik, eta lasai. Pentsatzen, hemendikan aurrean ere burua zaindu behar dutela. Komenta duzu moduan, gizona eta biok bizizinaten elkarrekin, baizta? Eta 3 seme-alaba dituzu. Bai. Zuen erabakia, zure erabakia izan da bakarrik bizitzea? Bai. Eta gustora zauratu bakarrik? Naturalki jundia seme-alabak, eta, gizona ingresatu eta, oso gustora nago. Sentitzen nahiz oso ondo. Zu bakarrik bizara eta ondo kontatzen zara? Bai. Nahiago zu bakarrik bizi, ez? Momentu honetan, bai. Bakardadea sentitzen duzu? Ez. Inoiz ez den sentitu. Eta hori askotan galdetzen dizutela jendia, eta eta ez dago itxian, etxetik kanpota, etxean zu bakarrik eta ez, ni beti dakat nori deitu. Triste banago, mina badakat, edo zein gauzera. Zuretzat adibidez, bakardadea zer da, ez iruditzen zaizu adibidez? Nire iruditzen zaiz bakardadea, inork, ez dizu deitzen telefonoz, eren inork, ez daizu faltan botatzen. Astuta egotia, igual da hori, astuta egotia. Zuk, herrian bakazun harremanik pertsona batzukin, zure edadeko jendiakin, nola ikustezun ere gazteria gaur egun, esplikatzen dut izan? Ni gazteria, San Juanen, ibiltzen naiz, baina ez dakat kuadrilla bat egunero kafea etxakuteko, ez. Ni dakat harremanak onak, 180 jendiakin. Ni kapasa naiz japasa ez guten naiz gainean. Mendikan ordu erdira edo 2 ordu betea, jungo naiz kafetegia. Berdin zein dagoen eta gogo baliaren norbaitik hitz egiteko edo zeinekin. Hortaz, bai. Kuadrilla bat, fijo esaz. Lagun bat, oso lagun bat, bai dakat, eta beste hon bat ere, batzuk, konfiantza baten diatena, eta hori bai. Esan dute behin jo gehiotan, ni bakarrik bizitzen oso ondo aurkitzen naizela. Eta da, alde batetik, maldatzen naiz, ez dut beharrak. Beste aldetik, dago gauza bat ere, nik emakume gehienak bezala, tokatu zaitzean, seme-alabak, gero urte batzuk gurasoak ere, gero 10 urtetan gizona, eta alde hortatik laguntzen dit bakardadeak nire burua zerguratzeko ere. Laguntzen dit. Eskerrik asko, bideoan eta egizuen gazte eta irakasle guztiai gero aurkeztuko gara, eta guai, 3 toki
ezberdinetan kafea jarri dugu, asko gara, eta bueno, ordu erditxo bat badu edo, 11:30 puntuan etorriko gara berriro.